muy armados y muy financiados por los gobiernos de la OTAN, particularmente el gobierno de los Estados Unidos. La creación de las unidades populares de paz exigen al régimen de Maduro que no arme a la población civil. La ONG Control Ciudadano reaccionó al anuncio gubernamental que pretende que grupos de chavistas funcionen en todas las comunidades del país con la misión de combatir a la extrema derecha. Tenemos que salir a las calles. Si dejamos las calles no vamos a solucionar nada. Si nos quedamos en nuestra casa no vamos a solucionar nada. Que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela. La ONG de Venezuela, Control Ciudadano, pidió este jueves al régimen garantizar que la población civil no actúe armada, después del anuncio de la creación de las unidades populares de paz, grupos de seguidores del chavismo que funcionarán en todas las comunidades del país para combatir los planes de violencia de la extrema derecha denunciados por el dictador Nicolás Maduro. En un comunicado, la ONG alabó el llamado a la paz hecho este miércoles por el jefe de Estado cuando anunció la creación de estas unidades, pero señaló que debe garantizarse que la población civil no actúe armada para tal fin, pues de acuerdo a la Constitución, el mantenimiento y restablecimiento del orden público es competencia de los órganos de seguridad ciudadana. El miércoles, durante una reunión con el alto mando político y militar, Maduro creó el Consejo Especial para la Paz. Estará encabezado por el considerado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, y será la instancia nacional articuladora, constructora y dirigente de las Unidades Populares para la Paz, las UPAS. Agregó que los grupos se conformarán en las 46.542 comunidades del país, por lo que pidió a sus seguidores organizados en todo el territorio crear estas instancias activadas según el mandatario desde el miércoles mismo. Al respecto, la presidenta del Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aseguró que ya en el pasado y coincidiendo con procesos preelectorales se han articulado unidades para supuesta defensa de paz, algunas de las cuales han estado conformadas por individuos armados al margen de la ley que terminan cometiendo graves crímenes contra la población en Venezuela. En ese sentido, exhortó al régimen a definir taxativamente las funciones de estas unidades, ya que considera que existe el peligro que sean utilizadas por factores radicales de cara al inicio de las campañas electorales en Venezuela, para intimidar así y cometer violaciones a los derechos humanos. Mis amigos, estas son las noticias de última hora en Venezuela, últimas noticias del momento. Continuamos con más información. El miedo chavista a la observación internacional de las elecciones en Venezuela. En medio de una profunda crisis que ha marcado al país caribeño durante las últimas 2 décadas, la dictadura de Nicolás Maduro enfrenta crecientes tensiones con la comunidad internacional, especialmente con la Unión Europea, por los comicios presidenciales del 2024. Señores, así presten mucha atención a todo esto. Continuamos con más porque Venezuela es un país que ha vivido una profunda crisis política, social y económica en las últimas 2 décadas, marcadas por el enfrentamiento entre el régimen chavista y la oposición democrática. En este contexto, las elecciones han sido un escenario de disputa y controversia, donde la transparencia, la equidad y la legitimidad han estado en entredicho. Una de las demandas de la oposición y de la comunidad internacional ha sido la presencia de observadores internacionales que pueden verificar el cumplimiento de las normas electorales y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la dictadura venezolana ha rechazado o limitado esta posibilidad, alegando de que se trata de una injerencia externa en sus asuntos internos. Mientras haya un venezolano o venezolana sancionado por la Unión Europea y mientras haya alguna sanción contra el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección. Así respondió esta semana el régimen de Nicolás Maduro a la renovación hasta mayo del 2024 del paquete de sanciones del bloque europeo contra funcionarios chavistas por contribuir en el deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país caribeño. Así como lo escuchan mis amigos, definitivamente crece la tensión en Venezuela. Las restricciones incluyen un embargo de armas y equipos de represión, así como la prohibición de entrada y el congelamiento de activos a 54 funcionarios vinculados al chavismo. La relación entre la Unión Europea y la dictadura venezolana ha sido una de las más complejas y conflictivas en el ámbito internacional, desde que Hugo Chávez llegó al poder en el año 1999 con su discurso socialista e imperialista. La Unión Europea ha mantenido una postura crítica y cautelosa hacia el proceso político venezolano, al tiempo que ha buscado preservar los canales de cooperación y diálogo. Pese a las continuas amenazas del régimen venezolano, el bloque europeo ha expresado su preocupación por el sistema de violación de los derechos humanos, así como por la crisis económica, social y humanitaria que atraviesa el país. Además, ha condenado la represión de las fuerzas de Maduro, especialmente durante las protestas del 2014 y 2017, que dejaron más de 160 personas perecidas y miles de heridos detenidos. Pero sin duda, una de las acciones que más ha rechazado y que ha causado dentro de la cúpula chavista es el cuestionamiento por parte de Europa de las elecciones presidenciales del 2018, en las que Maduro fue reelecto con una participación que apenas llegó al 46.2% y con numerosas denuncias de fraude.
2019. Para ese año, la Unión Europea no envió una misión de observación electoral oficial. Esta decisión se debió a las precauciones sobre la falta de condiciones para unas elecciones libres y justas, así como la negativa del régimen a permitir la observación internacional independiente. La ausencia de una misión de observadoras electorales hizo que varios países y organizaciones, incluyendo el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, OEA, expresaran que en Venezuela no existen condiciones justas para competir electoralmente. Tras la reelección de Maduro, se intensificaron las sanciones y el aislamiento diplomático del país. Algunos de los principales organismos que han actuado como veedores del proceso electoral venezolano son la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea, el Centro Carter y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, ACELA. Desde su aprobación de 1989 por todos los Estados miembros de la OEA, las misiones de observaciones electoral, MOE, se han convertido en un pilar fundamental para la promoción y el fortalecimiento de la democracia representativa en el continente. Estas misiones, que operan exclusivamente por invitación del gobierno anfitrión, han sido desplegadas en múltiples ocasiones en la mayoría de los países miembros durante los últimos 20 años. Sin embargo, países como Venezuela y Nicaragua han rechazado la observación internacional, optando en su lugar por misiones de acompañamiento invitadas por las autoridades electorales locales. Estas misiones alternativas, a menudo financiadas por el gobierno del turno, han sido criticadas por falta de independencia y libertad para evaluar así de manera objetiva el proceso electoral, así como por la obligación de mantener confidencialidad por opiniones o informes. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Que está ahorita en Miraflores y que el pueblo de Venezuela, que está con mucha alegría y gallardía, desplegado por el mundo, celebrando que hoy comienza el fin de la desgracia peor vivida en la democracia venezolana, que es el socialismo. La fuerte declaración de Nicolás Maduro luego de las advertencias de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que se llevarán a cabo elecciones presidenciales en su país. Con o sin sanciones, gringos vamos a elecciones, habría dicho el mandatario en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de tomar medidas si no se cumple lo acordado en Barbados en octubre pasado entre el actual gobierno y los partidos de oposición. La elección presidencial, ahí está en la Constitución, como siempre se cumplirá de manera impecable, con sanciones o sin sanciones. Vamos a elecciones, declaró Nicolás Maduro el día martes en un encuentro con representantes de distintos sectores, el cual fue transmitido por un medio de comunicación. Durante el segundo semestre del año próximo, en Venezuela se celebrarán los comicios para elegir al ciudadano que ocupará el cargo del presidente para el periodo del 2025-2031. Y en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, de alcalde, de gobernadores, adelantó Nicolás Maduro, quien aseguró que los derechos del electorado serán respetados. Cada quien saldrá con su candidato a votar. Felicidades para todos, garantías totales para todos. En octubre pasado, representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se reunieron en Bridgetown, Barbados, en donde firmaron el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos y el acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales para la nación. Dichos documentos establecen que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes en los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, desde entonces Estados Unidos suspendió varias sanciones impuestas a Venezuela, como las del petróleo y el gas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dijo que si no se cumple lo pactado, se libera a los presos políticos estadounidenses y se restauran los derechos electorales. A la líder opositora María Corina Machado podría reconsiderar su decisión, mis amigos. Así como lo están escuchando, crece la tensión entre el gobierno estadounidense y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, señores. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Seguimos con más información. El presidente de la República no lo designa el presidente de Estados Unidos, lo elige el pueblo de Venezuela en voto popular. Siempre ha sido así y siempre será así. Ok, mis amigos, y continuando con noticias de última hora, el régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. En la segunda y última audiencia de apelaciones, la Fiscalía de la CPI ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Corte Penal Internacional, CPI, celebró este miércoles en su sede en La Haya, en la segunda y última audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta jornada, el régimen chavista presentó de nuevo sus argumentos
argumentos contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. El martes la Fiscalía de la CPI ya los había rechazado y hoy hizo lo mismo. El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. Evidentemente, en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel, dijo en representación del chavismo el abogado británico Ben Emerson. En tanto, el letrado Héctor Martínez Jiménez detalló que los datos actualizados en la relación a 124 incidentes son 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos, y hay 3 en fase intermedia, es decir, con una acusación formal, 3 en fase de juicio y 5 condenas, que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados. Es decir, que solo 5 de los 124 incidentes que se presentaron ante la CPI recibieron condena, apenas el 4% del total de la muestra. Emerson también defendió que no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales, porque eso no es lo que se plantea. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que deben prestar atención a los mismos, porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño. La sala fue razonable e hizo lo correcto, continuó la Fiscalía de la CPI, al tiempo que ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en la nación caribeña. Pese a esto, Venezuela también insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos, pero estos fueron casos aislados e individuales y que se investigarán oportunamente, habrían acotado. Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de esas investigaciones ha acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua. Los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificaciones, den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao chao.